Sandy, ¿cómo estás en esta noche? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos y por iniciar entonces con nosotros también el análisis de esos temas que son destacados de la jornada, Julio. Algunos que han creado polémica desde hace algunos días. Y hablo de nuestro primer tema. Nuestro primer tema es polémico, ¿sabes por qué? Porque con el antecedente negativo que tanto hemos venido hablando durante estos ya más de 15 meses de no cambio ni siquiera cerca de lo que son los magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia, ¿qué podemos esperar para un recambio que viene ahora en el próximo mes de abril de la Corte de Constitucionalidad? Así es, iniciamos entonces. ¿Hay interés de los magistrados de continuar en el cargo aún cuando su periodo termine? Bueno, veamos entonces qué información ha surgido sobre este tema y analicémoslo. Iniciamos. Ha destruido nuestro sistema judicial en Guatemala es que se ha judicializado todo el proceso de elección de magistrados y de jueces. Lo hemos visto con las salas de apelación y lo estamos viendo también con la Corte Suprema de Justicia. Y tenemos el temor que se intente hacer lo mismo con la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Entonces hemos visto que ya se ha interpuesto un amparo en donde se impugna el proceso interno que el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia están llevando a cabo para designar magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Que los procesos internos de designación de magistrados a la CC no son impugnables cuando esas designaciones se hacen por parte del organismo judicial, ejecutivo y legislativo. Entonces el temor que tenemos es que si llegan a dar un amparo de esa naturaleza, eso pudiera provocar que se paralice todo el proceso de designación de magistrados y que otra vez nos pasemos un plazo constitucional que en este caso es el 14 de abril, en donde los actuales magistrados tienen que entregar sus cargos y se prorroguen ellos mismos en sus funciones, que eso sería algo nefasto para el país, sería un rompimiento institucional y constitucional. Constantemente se han autoamparado, se han generado las condiciones para que continúen en los puestos. Yo creo que en muchos de los casos, tal vez de forma posiblemente legal, pero inmoral, porque creo nosotros estamos convencidos que como diputados nosotros no podríamos generar un ambiente en el cual, terminados los 4 años de la legislatura, dijéramos nosotros, miren, mejor, ¿saben qué? No nos gustaron las elecciones que hubieron, los resultados no son los más favorables para la población y mejor vamos a continuar otros 4 años más. Yo creo que ese no es el camino ni es el proceso. La designación que haga el Congreso, el presidente y la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la ley de amparos, son inimpugnables. Son impugnables las elecciones del Consejo Superior Universitario y del Colegio de Abogados. Que se quieran postergar en los cargos sería absolutamente ilegal. Solo que la misma Corte de Constitucionalidad se autoampare para quedarse en funciones, eso sería absurdo. La Corte Suprema se quedó en funciones porque la Corte de Constitucionalidad así lo ordenó. Pero ¿quién le va a dar a la Corte de Constitucionalidad un amparo para quedarse más tiempo? Solo ellos. Y eso tampoco sería algo lógico. Ojalá la Corte no cambie las reglas de juego de nuevo, ojalá la Corte actúe conforme a la ley y que ojalá nos permita cumplir con este compromiso que tenemos pendiente aún. En cuanto a que estos amparos puedan generar una distorsión del proceso y que se pueda extender el plazo de los actuales magistrados que tuvieran que autoampararse, como algún diputado lo decía, realmente yo espero que eso no llegue a eso. Yo esperaría que tengamos las elecciones en cada uno de los 5 estamentos que eligen representante para la CC, que se haga de manera oportuna. Bueno, es una situación impresionante lo que está pasando, y es que, Sandy, hay un temor, y ese temor es fundamentado, ese temor es real. ¿Por qué? Porque esto ya pasó precisamente en la elección, como decía al principio, de magistrados de Sala y de Corte Suprema de Justicia. Son 15 meses que ya sentaron el peor precedente jurídico legal en nuestro país. Y como decían los diputados en este momento, prácticamente todos de Junta Directiva del Congreso de la República, el temor es real. ¿Por qué? Porque si se da un recurso de amparo, como ya ha pasado en otras ocasiones también, la misma Corte de Constitucionalidad, esta al menos, tiene ya esa costumbre de venir y de autoampararse. O sea que
esta es una situación que el temor está allí. Entonces, yo creo que lo mejor realmente que le puede pasar dentro de lo mal que está el sistema de justicia guatemalteco es que de verdad, efectivamente, en el mes de abril se dé el recambio. No tiene que haber ninguna excepción. Sí, Julio, pero como hablábamos también como parte del análisis que hacíamos de la elección de Cortes, es que se han sentado precedentes que no sabemos si tienen un objetivo o si al final entonces se podrían utilizar para la permanencia de magistrados en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, por eso es de que estamos ante esta expectativa al final, Julio, de que se logrará o no la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Ojalá que por el bien de todo el país, porque no estamos viendo solamente un sector, sino de todo el país, se logre hacer lo que la ley ya manda y no se estén haciendo modificaciones o interpretaciones que a veces ponen en qué pensar. Los plazos son perentorios, es decir, son máximos. Cualquier otra cosa que pase y que no haya recambio de la actual Corte de Constitucionalidad, lo que sería es instaurar una dictadura, literalmente una dictadura constitucional. No estamos diciendo que no puedan ser reelectos algunos magistrados, tienen todo el derecho de participar en un proceso sano. Siguiendo ese proceso. Siguiendo el proceso. Lo que no es sano es que ni siquiera habiendo empezado el proceso de selección, ya hay recursos de amparos ahí interpuestos para frenar esta cuestión. Vamos con los datos. Iniciamos con los datos. Me parece excelente, Sandy, porque ahí los tenemos precisamente en pantalla. Y es que es muy bueno, por favor, que usted tome papel y lápiz y anote los siguientes artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala. De conformidad al artículo 268, 268 de la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, Sandy, tiene como función esencial la defensa de la Constitución. El artículo 269, siempre de la Constitución, indica lo siguiente, ojo con este artículo 269, dice: los magistrados constitucionales durarán en sus funciones 5 años en un plazo improrrogable, la Constitución lo manda. Dicho plazo constitucional finaliza para la actual Corte de Constitucionalidad el próximo 14 de abril. La Corte de Constitucionalidad, Sandy, dentro del orden establecido en la propia Constitución, es importante, pero para conocer y resolver lo que son amparos, exhibiciones personales y recursos de inconstitucionalidad. Ojo que este tema lo están lanzando ahora a la palestra pública y política los diputados como un temor real, y yo creo que es muy buen momento para que nosotros acá, haciendo esa conciencia ciudadana en a la medida, pongamos pues sobre aviso esta situación. El precedente ya está dado y es nefasto. Así que al Congreso de la República inclusive habría que decirle algo. Yo sé que muchos diputados nos están viendo, hay que hacer la elección ya de magistrados de sala y de corte. Recuerden que una resolución, así sea de la Corte de Constitucionalidad, si es ilegal, artículo 44 y 204 y el 175 de la Constitución, no se tiene que obedecer, es nula de pleno derecho. Exactamente. Vemos entonces el panorama que desde ya se puede observar, Julio, de esta elección de corte, que es muy importante, porque también entonces se mantiene la esperanza de que con esta renovación de corte que se pueda tener procesos que están entrampados, como la elección de Corte Suprema de Justicia, sala de apelaciones, se puedan ir pues desarrollando de este laberinto en el cual se ha estado inmerso durante tantos meses, Julio, y creo que al final complica más el tema de la certeza jurídica que tanto hemos hablado y que tanto se exige también en los temas económicos, de inversiones y demás. Por lo tanto, entonces también sería necesario que se hiciera una vigilancia del desarrollo legal de este proceso, Julio, para evitar entonces situaciones que al final pues nadie puede hacer nada, porque bien decían algunos diputados, bueno, si se amparan es que al final es ampararse ellos mismos y no sabemos entonces también qué tanto lo pueden hacer o no. Tienen la posibilidad también de hacerlo. Por eso, guatemaltecos, yo creo que esta es una situación bien importante de analizar, es decir, ya le di los artículos 268, 269 de la Constitución. Nos dice las funciones y nos dice el plazo, y el plazo es improrrogable, no podemos cambiar esto. Así que es muy importante, aquellos que ya lo están haciendo, porque ya hay un partido político que ya presentó un amparo y seguramente van a venir más para impugnar y retrasar la elección de magistrados. Bueno, si eso pasa y no se eligen y no se da el recambio para este 14 de abril, nos quedamos sin Corte de Constitucionalidad. Eso es lo que hay que interpretar de la Constitución. No puede ser que se dé una prórroga, que es lo que la misma Corte de Constitucionalidad
actual estableció como el mal precedente para Sala de Apelaciones y para Corte Suprema de Justicia. Y a ver si no era simple y sencillamente un plan de esta actual CC, pues para también ellos tratar de perpetuarse en el poder, lo cual es inconstitucional. Y para aquellos que se dicen y que hablan a veces por hablar, les invito, vean la Constitución 268 y 269. Si es improrrogable, es improrrogable. Así que eso sí sería un golpe de Estado técnico, literalmente, y una dictadura constitucional, nuevamente lo vuelvo a decir. Julio, estas situaciones no se previeron al momento de poder formularse la legislación en cuanto a las elecciones, porque tampoco es pues justo o al final para las personas que son ajenas a la Corte y que están postulándose para las elecciones, que por ejemplo competir con alguien que está dentro de la CC y que puede manejar también algún tipo de recurso a favor de ellos mismos. Entonces, a la larga creo que son situaciones y lecciones que se van aprendiendo, que al momento de querer ir reforzando el tema de los procesos de elección se debería de considerar, ¿no? Sí, Sandy, sí, en el sentido que, por ejemplo, los magistrados de la CC pues no estuvieran al frente cuando se hacen las elecciones, ¿no? Que fuera alguien o un órgano interino o unos magistrados interinos, no sé cómo se pudiera manejar esta situación, que estuvieran al frente mientras se respeta el hecho de las elecciones, porque ¿cómo evitas tú también que se den situaciones pues que vayan favoreciendo más a unos que a otros? Ahí hay un poco también de dudas y de situaciones que ponen entonces en jaque a veces procesos como estos, ¿no? Sí, es correcto, es una situación terrible, pero lamentablemente la mala interpretación y la permisibilidad que tiene la Corte de Constitucionalidad, claro, que hoy ha pasado por alto estos tres poderes estatales, la hace el verdadero gobierno de nuestro país con sus resoluciones. Vamos con otros datos, por favor, que son importantes para el análisis, Sandy. Y veamos lo siguiente. Ya existen, imagínese usted, ya existen impugnaciones presentadas sobre el procedimiento que utilizará el Congreso para la revisión de expedientes de candidatos a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué nos indica esto? Que hay una clara, aquí no tenemos que ir con medias tintas, hay una clara intención de algunos grupos y sectores de poder, de algunos grupos ideológicos también, porque esto es una pugna ideológica, económica y de poder que quieren perpetuar en el poder a la actual CC. El temor más fundado en este instante es que la actual Corte de Constitucionalidad quiera, a través de amparos, que serían autoamparos, lo cual es también una aberración jurídica, prorrogar su mandato y perpetuarse por un tiempo indefinido en el poder. Pero es un temor real porque ya lo han hecho, es decir, autoampararse en otros casos. Esto considerando el antecedente que se tiene en cuanto a la elección de magistrados de Corte y de Sala. La mayor objetividad, Sandy, en esta situación es poder cumplir lo establecido en el artículo 269. Se lo vuelvo a repetir. Dice la Constitución que se refiere a la integración y al plazo improrrogable de 5 años para los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y buscar otra cosa también, que la próxima Corte de Constitucionalidad ya no se oriente con decisiones políticas, sino que con decisiones que sean técnico-jurídicas, que es lo que todos esperaríamos de los más grandes togados que tienen un llamado. La defensa de la Constitución. Su llamado no es legislar, no es gobernar y tampoco es estar por encima de la Corte Suprema de Justicia. Pero esto es literalmente lo que ha hecho la actual Corte de Constitucionalidad. Exactamente, con tantas decisiones, con tantas resoluciones que se han tomado, donde al final hemos visto cómo un sistema de justicia está, pues también te diría que hasta cierto punto... Está cooptado. Y paralizado. ¿Por qué? Porque también... Qué complicado debe ser para los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia el tomar decisiones. No se puede proyectar de venir e ir fortaleciendo a la Corte, a las distintas instancias. ¿Por qué? Porque no se sabe cuánto tiempo van a estar al frente. Al final no existe claridad y hay políticas que se pueden ir quedando estancadas precisamente por esa falta de certeza jurídica. Pero te pregunto, ¿quién la creó? La Corte de Constitucionalidad. Señoras y señores, si queremos de verdad un país real, un país donde haya todo lo que necesitamos, lo primero que debemos darle, después de la seguridad que tanto hace falta, porque es una realidad, es la certeza jurídica. Y los llamados a defenderla serían los jueces y magistrados. Y los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad no están por encima de nadie, están para hacer respetar la Constitución. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más información y análisis. No cambie, por favor, porque nosotros somos a la medida.